Bueno, ahora sí arrancamos. Bueno, con la ayuda de Jem empezamos. Me pongo bien esto, ahí está. Bueno, espero que sea ya mismo porque ya nos atrasamos, pido disculpas el atraso, pero estamos, Baruch Hashem, comenzando un nuevo ciclo de shiurim, llámenlo así si quieren, conferencias, clases. Es un día muy especial, le dedicamos el shiur a mi abuela Lidia, cumpleaños, Admea Betzrim hasta los 120, y la verdad que ahora espero que se me escuche bien. Yo estoy con el auricular y del celular, así que ahí está el tío Rubén. Saludo a todos. Les cuento que este ciclo nuevo que comienza, espero que les guste y les interese. La intención de esta serie de Shiurim va a ser adentrarnos y conocer un poquito más de cerca ahí está, bueno, gracias. Uno de las épocas más doradas, añoradas que tuvimos nosotros como pueblo judío, que fue la época lo que se llama la época de la Mishnah, la época de la Mishnah, la época de los Tanaítas, aquellos sabios de la Mishnah que nos enriquecieron tanto y que fueron los transmisores de la Torá oral hasta nuestros días. Y la verdad que para mí también el tema, no puedo decir que es nuevo, porque no es que desconocía todo, pero sí haberlo estudiado, preparado, con más detalle y con más eh, descripción, para mí es algo también nuevo. Yo no soy un profesor de historia judía, para eso habría que llamar al Rabo Penheimer o al Dr. Cohen, pero me interesa mucho conocer y estudiar nuestras fuentes, nuestros grandes sabios, analizarlos, estudiar sus biografías. Y Baruch Hashem, estoy muy contento con la idea de Andrea de haberme propuesto este tema. Espero que a ustedes también les guste. El formato, el perfil de este shiur va a ser distinto al de los martes. Los martes estudiamos Michtam Eliyahu, es una clase mucho más profunda, más analítica, más filosófica, más psicológica inclusive. Esta clase va a ser más anecdótica, más nostálgica, para escuchar historias y enriquecer nuestros conocimientos de lo que fueron nuestros sabios, lo que fue la época del Segundo Templo, cómo fue transmitiéndose la Torá oral, ¿no? Cómo fue pasando de generación en generación, quién eran los referentes de cada generación. Y la verdad que somos el único pueblo en el mundo que tenemos una descripción tan precisa y exacta de todo lo que aconteció hace 2000 años. Yo lo que vamos a contar hoy empezó a pasar, ¿no? A ocurrir a partir del año 350 antes de la era común, es en el menos 350. Y tenemos en nuestro Talmud descripciones, pero como que les dice, tal cual fue. Somos el único pueblo que podemos relatar y digamos, reproducir lo que pasó hace tantos años. Eh, y la verdad que bueno, Baruch Hashem, esperemos que esto les guste, les interese. Soy nuevo en esto, así como ustedes, pero la idea es entre los dos, entre todos, semana tras semana, ir aprendiendo, ir adquiriendo estas nociones tan lindas. Quiero agradecer, además de Andrea, que fue la impulsora de este curso. Cuando digo Andrea me refiero a Andrea Scandarani, creo que todos se sobreentiende. Pero también quiero agradecer muy especialmente a Martín Shechman. Cuando él se enteró que yo iba a dar este tema, me facilitó un libro que justamente habla de la vida de nuestros sabios, de los Tanaim, que me sirvió muchísimo. Le agradezco mucho a Martín. Y si ustedes también tienen en sus bibliotecas, me la pueden mandar, también me va a servir. Yo, Baruch Hashem, me llené de libros, pero, ay, cuidado, se me cayó el celular. No puedo contar todo lo que leí porque no me va a alcanzar el tiempo, pero sí voy a tratar de hacer todo lo que dé. Vamos a comenzar. El shiur de hoy comienza con el primero de los Tanaitas. Vamos a ubicarnos históricamente el contexto donde estamos parados para saber bien de quién vamos a hablar y en qué era vivió. El primero de los Tanaitas es Shimon Atzadik. Habrán escuchado muchas veces del Shimon Atzadik, el Shimon el justo, fue el Cohen Gadol durante 40 años. Vamos a ubicarnos primero históricamente en la línea del tiempo. Estamos en el comienzo del imperio griego.
fin del imperio persa. Entonces, todos conocemos que los persas dominaron el mundo, como han ustedes oído de la famosa historia de Purim, aconteció en Yuyán, y así, emperador tras emperador, el dominio del imperio persa cubrió todo el mundo. Pero después los griegos, mejor dicho, los persas lucharon contra los griegos, y los griegos le ganaron la guerra a los persas, los doblegaron, y con Alejandro Magno, que fue uno de los emperadores griegos más conocidos, comenzó una expansión del imperio griego a lo largo de todo lo que es la Asia, incluida la tierra de Israel, incluida Egipto. Y justo en ese momento de expansión del imperio griego, con Alejandro Magno como emperador, en ese momento estamos parados. En ese momento. Ahí hubo también una migración del pueblo de Israel que en ese momento, que vivía en el territorio del imperio persa, lo que es conocido como Parás o Madai, Persia y Madai, y también Babilonia, y hubo una migración hacia la tierra de Israel, desde que el emperador persa, Ciro, Koresh, autorizó la reconstrucción del templo. Varios Yehudim viajaron hasta la tierra de Israel, que estaba desolada, y la empezaron a reconstruir, principalmente en Jerusalén, con los famosísimos profetas Ezra, Nehemia, Haggai, Daniel, etc. Dentro de ese grupo, ese cúmulo, digamos, de grandes sabios, estaba Shimon HaTzadik. Pero Shimon HaTzadik fue el eslabón de transición entre una era y la otra. Y voy a explicar a qué me refiero. Hasta el imperio persa, en el pueblo de Israel regía la profecía. La profecía es una inspiración divina explícita que baja hasta el vocablo, hasta el idioma. Vale decir, Ezra, Nehemia se inspiraban y tenían una conexión con Dios y podían reproducir la palabra de Dios. Y precisamente ellos fueron los últimos profetas. Con ellos se acabó la profecía. Durante la época de Ezra y Nehemia, que fueron los maestros de Shimon HaTzadik, fue la famosa época de los Anshe Knesset HaGedolá, la gran asamblea que se había conformado en Persia, de 120 sabios. Había muchos profetas entre ellos. También Mordejai HaTzadik fue uno de los participantes de esa gran asamblea. Pero ahí culminó la profecía. Ahí se selló el Tanaj. Esa asamblea, además de hacer muchos dictámenes y tener muchas, tuvieron un procedimiento, legal a nivel, de código, ¿no? Muy, muy importante. Fueron los que establecieron los rezos, un montón de mitzvot de Rabaná, las famosas mitzvot, los preceptos rabínicos, surgieron de la gran asamblea. Y además ellos sellaron el Tanaj, rubricaron el Tanaj. Con ellos terminó el Tanaj. Y comenzó la nueva era. La nueva era fue una era de no profecía, donde ya Dios no hablaba por la boca de los profetas, no había esa inspiración divina. Sí había otro tipo de inspiración, conocido como el Ruach HaKodesh, la inspiración, el Espíritu Sagrado, que se posaba sobre grandes sabios, pero ya no podían reproducir tal cual la palabra de Dios. Por lo tanto, ya el Tanaj ya había terminado. Y lo que comenzó ahora fue una nueva era, la era de la transmisión de la Torah oral, y ahí sí, esos grandes sabios ya no podían reproducir exacto la palabra de Dios, no se podía convertir su palabra en un versículo, en un pasuk, sino su palabra pasó a ser una afirmación propia, personal, como ellos interpretaban lo que sentían que era la voluntad de Dios. Pasamos de una era profética a una era interpretativa. Por supuesto que las interpretaciones de ellos eran muy, muy elevadas y muy cercanas a la voluntad de Dios, exacto, pero ya se daba lugar a la divergencia, a las divisiones, a las opiniones, a las confusiones y a los famosos mahlokot, las famosas discusiones y debates que comenzaron en la era de los Tanaim. Pero, hay un gran pero, la bisagra entre una era y la otra fue Shimon HaTzadik.
Shimón, como dice la Mishnah en Pirkei Avot, fue Misheyarek Knesset Agedolá. Fue de los restos, de los últimos de la gran asamblea. Y él fue el primer Tanaíta. De hecho, la Mishnah en Pirkei Avot, la Mishnah de Avot, comienza justamente con la Mishnah, la segunda Mishnah, con las palabras de Shimon HaTzadik, que ahora las vamos a reproducir, todos las deben conocer, la habrán escuchado miles de veces, las famosas los tres pilares, las tres bases con las cuales el mundo se sostiene, a la Torah, a la Abodá, Beal, Gemilut Hasadim, así dijo Shimon HaTzadik. Pero antes de entrar en lo que él dijo, vamos a aclarar de vuelta lo que acabamos de decir para que entiendan de quién estamos hablando. Estamos hablando de Shimon HaTzadik, el primer Tanaíta, aquel que vio la profecía, la vivenció, la escuchó y no la podía reproducir, y con él comienza una nueva era, la era de la inspiración no profética, sino la inspiración talmúdica. A través del estudio tenían una inspiración y podían legislar, podían entender y aplicar la palabra de Dios. Y basarla a la halajá, por supuesto, ¿no? Ese fue Shimon HaTzadik. Muy interesante, para que tengamos una idea de quién estamos hablando, que durante la era de Shimon HaTzadik no empezaron las discusiones. De hecho, Shimon HaTzadik era, se puede decir, tenía el monopolio de la palabra de Dios. No había quien le discuta de lo que decía era palabra santa. Sin llegar a la profecía, no había quien le debata, quien le interpele, quien le cuestione lo que él decía. Por eso todo lo que decía Shimon HaTzadik era, la palabra de Hashem era como el Moshe de la generación. Ese fue Shimon HaTzadik. Después, a partir de sus discípulos, comenzaron, sí, ya las discusiones, los debates, las opiniones personales. Después van a aparecer frases en la Mishnah y en el Talmud que decimos, Rabbi Meir Omer, Rabbi Yehuda Omer, Zu Divrei Rabbi Shimon. Van a aparecer frases con nombre y apellido, con autores de afirmaciones. Pero en la era de Shimon HaTzadik no habían autores. Lo que decía Shimon HaTzadik era la palabra de Hashem, se acabó, punto y aparte. Era, se puede decir, más que anónima, se puede decir que era un monopolio de opinión, ese era Shimon HaTzadik. Ahora, cuando entramos en la vida de Shimon HaTzadik, y aclaramos ya que él fue el máximo referente del pueblo de Israel durante 40 años, que fue al comienzo del segundo Beit HaMikdash, al comienzo del segundo templo, cuando ya el pueblo de Israel estaba mayoritariamente establecido en la tierra de Israel, y ya estaba erigido el segundo templo. El segundo templo tenía como máximo referente el Kohen Gadol. El Kohen Gadol era el sumo sacerdote, el que hacía el servicio en el Beit HaMikdash y principalmente en Yom Kippur, donde él tenía la exclusividad del servicio. Durante 40 años fue Shimon HaTzadik. Anterior fue Ezra a Sofer. Después de Ezra a Sofer, cuando muere Ezra, lo hereda Shimon HaTzadik. Y él fue el Kohen Gadol durante 40 años. Sepamos que el Kohen Gadol tenía, además de una función espiritual muy elevada, tenía una responsabilidad sobre todo el pueblo. Era como el gobernante. En ese momento no había poderes divididos. El Kohen Gadol tenía todo el poder, digamos, digamos, por así decirlo, el político y a su vez el religioso. Y este era Shimon HaTzadik. Y además cargaba con la responsabilidad de lograr la expiación, el perdón, la subsistencia del pueblo de año tras año en Yom Kippur. Y eso lo hizo Shimon HaTzadik durante 40 años inmaculados, perfectos, donde año tras año Dios perdonaba. Vamos a traer a las fuentes para ver la grandeza de este hombre de Shimon HaTzadik. Comenzamos con un episodio muy interesante, una anécdota muy linda de Shimon HaTzadik, para que tengan idea de lo que nos salvó, Shimon HaTzadik. Yo les conté que Alejandro Magno tenía la intención de dominar el mundo. Por eso se embarcó en esas guerras, como todos conocemos, de dominio sobre todo el mundo. Como ustedes se ubican en el globo terráqueo, desde Grecia, él pasó hasta Turquía, Turquía bajó a Siria, Siria al Líbano, y estaba por entrar a la tierra de Israel para conquistarla, doblegarla, dominarla.
ahí pasó algo milagroso y yo ahora les voy a contar lo que sucedió. Eh, Habían unos de pseudo judíos que se llamaban los Kutim, los cuteos. Los cuteos en realidad habían sido un pueblo de África que durante el imperio asirio en Sanjerib migraron hacia la tierra de Israel y allí eran vecinos, digamos, de los Yehudim en Israel, y les pasó algo muy especial que no voy a entrar en detalle ahora, pero tuvieron un miedo de extinción y ante ese miedo, ante ese pánico, entendieron que ellos se podían salvar de ese miedo. Había un ataque de leones que aterraba a los Kutim. Ellos, ante ese miedo, decidieron convertirse al judaísmo para salvarse de los leones. Se convirtieron al judaísmo. Esa conversión fue muy discutida, muy polémica, hasta tal punto que los Yehudim terminaron por, digamos, descalificar la conversión. Entendieron que fue una conversión por conveniencia y no por convicción, y por lo tanto los judíos empezaron a discriminar a los Kutim y tratarlos como Ovdei Avodah Zarah, como idólatras, y no como Gerei Tzedek, no como conversos justos y verdaderos. Los Kutim quedaron con mucho remordimiento, con mucha bronca hacia los judíos. Ellos erigieron su propio altar en Har Gerizim, en el monte Gerizim, que está muy cerca de Jerusalén, y querían lograr el exterminio del pueblo judío, como un ataque de venganza. Para ellos fueron a lo de Alejandro, lo alcanzaron a Alejandro cuando estaba bajando de norte hacia el sur para atacar la tierra de Israel, y fueron y calumniaron a los Yehudim. Le dijeron a Alejandro Magno que los judíos eran un pueblo, digamos, indomable, un pueblo rebelde, un pueblo que nunca aceptaría la autoridad de Alejandro Magno, y por eso le imploraron a Alejandro Magno que destruya el segundo templo recién construido. Le pidieron que Alejandro destruya el segundo templo y también arrase con la tierra de Judea, y además que expulse a los Yehudim de Israel. Alejandro Magno creyó la historia, creyó la versión de los Kutim, y por eso fue Alejandro con la intención de destruir al pueblo. El Talmud cuenta algo muy interesante, que hubo un encuentro entre Alejandro Magno y el pueblo judío cuando se acercaron, ¿no? Ellos venían del norte, Alejandro con sus tropas, y los judíos estaban en el sur del Líbano, ¿no? La Gemara cuenta que cuando los judíos se enteraron de eso, que estaba viniendo Alejandro Magno a conquistarlos y a dominarlos, se les ocurrió lo siguiente. Se les ocurrió que Shimon Atzadik, que era el Cohen Gadol, que Shimon salga al encuentro de Alejandro para pedirle amnistía, perdón, para pedirle la tolerancia, para pedirle la clemencia por el pueblo. Shimon Atzadik se vistió con las 8 prendas del Cohen Gadol que utilizaba únicamente en Yom Kippur y que no se podían utilizar el resto del año. Y el Cohen Gadol Shimon se vistió con esas 8 prendas y salió al encuentro de Alejandro. La Gemara cuenta que eso fue una excepción a la regla, que a veces la Torá permite cometer estos tipos, digamos, de infracciones o de transgresiones por el bien del pueblo. Es un tema muy complejo esto, pero no voy a entrar en detalle. Pero Shimon sale con las 8 vestiduras a verse con Alejandro. El encuentro fue nocturno, de noche, dice la Gemara, venían del norte Alejandro, y del sur caminaba Shimon con los Kohanim, con los líderes del pueblo en aquel momento. Y no se veían porque era de noche. Y a medida que digamos, surgía el alba y la salida del sol, empezaron ya a verse. Y cuando definitivamente Alejandro pudo ver la imagen de Shimon Atzadik y vio los vestidos que tenía puestos, las 8 prendas de Cohen Gadol, en ese momento Alejandro se aposterna delante de Shimon Atzadik. Alejandro Magno, que venía a dominar, a conquistar, y estaba acompañado de sus secuaces Kutim, se aposterna, se arrodilla delante de Shimon. Y los Kutim que veían ese escenario, ¿no? Se agarraron la cabeza y le dicen: Alejandro, el rey del mundo, ¿te arrodillás delante de un judío? Y Alejandro les respondió y les dijo,
esta imagen es la que me acompaña en mis guerras. Yo delante mío tengo esta imagen angelical de Shimon HaTzadik que me acompaña y me hace triunfar. Gracias a él yo siento que puedo dominar el mundo. Y no me voy a arrodillar y no me voy a posternar. Y después de ese encuentro, que fue milagroso, Alejandro le dice a Shimon, ¿por qué viniste a mi encuentro? ¿Por qué viniste acá a recibirme? Y Shimon le dice, porque hay un pueblo que nos quiere destruir, que busca nuestro mal, que habla mal de nosotros. ¿Quién es ese pueblo? Le dice Alejandro. Ellos, le dice, los Kutim, estos que están atrás tuyo, estos secuaces, ellos nos quieren destruir. Ellos nos calumniaron. Y Alejandro les dice a Shimon, si es así, los entrego a sus manos. Hagan con ellos lo que quieran. Una vez recibido la autorización de Alejandro Magno, lo que hacen los Yehudim con los Kutim, la Gemara cuenta algo impresionante. Dice que los tomaron de presos a los Kutim, los arrastraron hasta el Har Gerizim, hasta el monte Gerizim, ellos tenían su templo ahí erigido, destruyeron su templo, arrasaron la tierra y les dijeron a los Kutim, lo que ustedes querían hacer con nuestro templo, vamos a hacer con su templo. De ese modo los judíos pudieron, entre comillas, ¿no?, vengarse y tomar represalia de los Kutim, y así fue como volvió la paz al pueblo de Israel, y Alejandro fue un rey muy benigno con el pueblo de Israel. La Gemara relata todos los favores que hacía Alejandro Magno con el pueblo, los dejó practicar su religión, a pesar que Alejandro dominaba el mundo, pero sin embargo a Israel le dio su autoridad, le dio su autonomía, y no solamente eso, lo más interesante de todo fue que Alejandro Magno tenía un maestro, que todos conocemos que fue Aristóteles. Alejandro Magno, cuando volvió a Grecia, le cuenta a Aristóteles, su maestro, a quién conoció. Aristóteles le dio ganas de conocer a Shimon. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este ilustre hombre que es el que va delante de Alejandro Magno a dominar el mundo? Y Aristóteles viajó a la tierra de Israel, una historia muy poco conocida. No van a encontrar en los libros de historia esta faceta de Aristóteles. Pero una vez que Aristóteles se encuentra con Shimon HaTzadik, empieza a filosofar con él, empieza a aprender de Shimon. Y Shimon logró lavarle la cabeza a Aristóteles, hasta tal punto que Aristóteles al final de sus vidas, al final de su vida, en sus últimas obras, sus últimas cartas, Aristóteles menciona un tal Shimoní, figura en sus cartas un tal Shimoní, y en su testamento Aristóteles le escribe a su discípulo Alejandro Magno, todo lo que yo escribí antes de haber conocido a Shimoní es nulo, Shimoní me supera en todo a mí, y lo que escribí está errado. Todos conocen que Aristóteles tenía un nivel filosófico altísimo, elevadísimo, y él concebía el mundo como un mundo eterno, no un mundo creado. Aristóteles negaba la creación. Él entendía que el mundo era eterno, existió desde siempre. No negaba a Dios, pero sí negaba la creación de Dios. Una vez que Aristóteles se convenció de la creación de Dios, aceptó su error, escribe en sus últimas cartas, Shimoní me corrigió de mis errores. Así escribió Aristóteles en sus últimas cartas. Pero fue algo que la filosofía, digamos, histórica no lo reconoce, no lo sabe, pero a nosotros que somos Yehudim y tenemos las fuentes verdaderas, sí lo sabemos. Este era Shimon HaTzadik, aquel que dominaba todas las áreas, todos los conocimientos. Avanza la Gemara con otro relato interesantísimo de Shimon HaTzadik, que es el siguiente. Shimon HaTzadik era tan pero tan justo, se lo llamaba Shimon HaTzadik, Shimon el justo. Hay muchos títulos y muchas formas de describir a nuestros sabios. Pocas personas son merecedores de este título. Shimon HaTzadik, el justo. Vale decir que todos sus actos estaban, todos, HaTzadik, eran perfectos, eran correctos. Y es un título que él mereció durante 40 años ininterrumpidos. Para que vean qué clase de hombre era Shimon HaTzadik. La Gemara cuenta que uno de los sacrificios que se ofrecía en el Beit HaMikdash era el sacrificio del Nazir.
El nazir era el nazareo que prometía por 30 días no cortarse el pelo y no tomar vino. Shimon HaTzadik, cada vez que venía un nazir, un nazareo, a ofrecer un sacrificio, ¿por qué debían ofrecer sacrificios los nazareos? Porque ellos tenían prohibido impurificarse. Si se impurificaban en la mitad del periodo del Nezirut, tenían que traer un sacrificio de expiación para pedir perdón por haberse impurificado sin querer, y después tenían que comenzar de vuelta los 30 días nuevos de Nezirut. Tenían que ser 30 días corridos de pureza. Si ellos tocaban algo impuro, tenían que ir a llevar un sacrificio. Shimon dijo, jamás en mi vida comí ni sacrifiqué un sacrificio de un nazir. ¿Por qué? Porque es muy probable que los nezirim, cuando ellos asumían sobre sí no tomar vino por 30 días y no cortarse el pelo, pensaban que esto iba a durar 30 días. Pero si en la mitad tocaban algo impuro y se impurificaban, tenían que empezar de vuelta los 30 días. Y es posible que ellos, cuando se comprometan a otros 30 días más, ya no estén tan convencidos de lo que estaban haciendo y se hayan arrepentido de haber asumido el Nezirut. Y en ese sentido, el sacrificio que ellos llevaban al Beit HaMikdash era un sacrificio con intenciones no íntegras, no completas, intenciones no, digamos, totalmente entregadas. Y por lo tanto, el Nezirut tenía un picpuk, tenía una duda si era correcta o si no era correcta. Por eso Shimon HaTzadik no se metía en los korbanot de los Nezirim. Dijo, en este tema yo no me meto porque dudo que alguien sea capaz de reasumir los 30 días con todas las ganas, con toda la voluntad. Así dijo Shimon HaTzadik. Menos uno, hubo una excepción a la regla. ¿Quién era la excepción? Dijo Shimon. De un nazir sí yo acepté hacerle su corbán y comer del corbán. ¿Qué nazir fue? Un jovencito que vino al templo, y el jovencito, dice Shimon, era hermoso. Tenía una cabellera preciosa, enrulada, un rostro divino, era hermosísimo. Y cuando lo vio Shimon a este jovencito trayendo el corbán nazir, el Hayam, el famoso corbán de Hayam que traía el nazir, le pregunta a Shimon al jovencito, vos siendo tan lindo, ¿por qué asumiste quedarte desarreglado, desprolijo? Si sos tan hermoso, ¿por qué aceptaste el Nezirut? ¿Qué te llevó a aceptar el Nezirut? Le dijo el joven lo siguiente, yo soy pastor. Una vez, digamos, conduciendo mi rebaño, llegué a una laguna, a un lago, y observando mi imagen en el agua, antes no había espejos, entonces uno no se conocía el rostro. Entonces, cuando vi mi imagen en el agua, el reflejo, ¿no? Y vi lo lindo que yo era, me atacó mi instinto. Mi instinto tuvo como una especie de sensación de orgullo y unas ganas tremendas de hacer uso y abuso de mi belleza. Y en ese momento que sentí que me dominaba el instinto y me daban ganas de empezar a pecar y empezar a adulterar, dije, yo no te voy a dejar, así, yo no te voy a dejar a vos, Yetzer Hará, que me domines a mí. Vos me querés hacer pecar con mi belleza, con mi parte externa, no te voy a dejar. Voy a recibir en este momento sobre mí, dejarme el cabello largo, desarreglarme, no comer, no tomar vino, no comer uvas, por 30 días para así demostrarme a mí mismo que no es lo principal, lo externo, la belleza estética, sino la belleza interna. Dijo Shimon HaTzadik, de este corbán yo comí, de él yo comí. ¿Por qué comí de él? Porque vi que sus intenciones al hacer este corbán fueron intenciones nobles y puras. Y estoy seguro que este jovencito, cuando asumió sobre sí luchar contra su instinto, luchar contra todo lo estético, estoy seguro que él estaba dispuesto, con tal de lograrlo, de volver a comenzar los 30 días en el Nezirut tantas veces como sea necesario. De él comí, así cuenta la Gemara. Pero fíjense lo increíble de Shimon, ¿no? Que no comía, siendo Cohen Gadol, no comía de ningún corbán por tener miedo que no sea un corbán bien hecho. Es muy interesante que todos los episodios que van a ocurrir con Shimon justamente son episodios que tienen que ver
con la lucha de la cultura griega. Ustedes sepan que a partir de Shimon HaTzadik, que fue cuando los griegos dominaron el mundo, los griegos tenían otra filosofía de vida. Hasta ahora, el mundo entero, todas las religiones y todas las naciones creían en algo, a pesar que eran paganas, eran idólatras, pero creían en la divinidad, creían en poderes especiales, poderes supremos. Pero a partir digamos, de la cultura griega, esos poderes supremos se redujeron al poder humano. Los griegos idolatraban al humano, a la persona, y más precisamente al físico, a la fuerza, a la fortaleza humana. Y por eso Shimon HaTzadik estaba buscando en el pueblo de Israel personas como este jovencito que detestaban la cultura hacia lo lindo, lo bello, y se dedicaba más a cultivar lo interno, la belleza interna que tenemos, los lindos rasgos que uno puede trabajar dentro suyo, vale mucho más que toda la belleza y los rulos que uno pueda llegar a tener, y ni que hablar de los músculos. Avanzamos con otra historia muy interesante, que fue la de ese encuentro que hubo entre Alejandro y Shimon HaTzadik. La Gemara da cuenta que después de que los judíos recibieron tantos beneficios de Alejandro Magno se ve que visitaba a la tierra de Israel, pidió a Alejandro ofrendar algo en el templo. Y Shimon le dijo, no se puede ofrendar nada en el templo de un goy. Lo que sí podemos hacer, le ofreció Shimon a Alejandro Magno, es que para que veas cuán agradecidos estamos contigo, este año todos los varones que nazcan se van a llamar Alejandro. A partir de ese momento, ese año, todos los varones que nacieron se llamaron Alejandro. Además, hay un montón de rabinos que se llaman Rab Alexander. A partir de ahí el nombre Alejandro pasó a ser un nombre judío. Hay rabinos que se llaman Alejandro hoy en día, ¿no? Aparte del Rabzak hay otros más también. Alexander pasó a ser un nombre judío a partir de ese año. Es como que el pueblo judío acuñó el nombre Alejandro Alexander Magno. Sepan que hay mucha providencia divina en todo lo que fue ese enlace, esa relación entre los griegos y los judíos, y hay muchos secretos ocultos que no me voy a meter ahora, porque los judíos sí sabemos cómo aprovechar y utilizar la belleza externa. Teníamos que recibir de Shimon HaTzadik la forma de hacerlo. No es que los judíos digamos, reprobamos la belleza externa, la utilizamos. El yudí siempre tiene que verse bien, tiene que verse prolijo, tiene que verse lindo y bello, es parte de nuestra cultura, pero hay que saber cómo utilizar esa belleza, en qué casos se aplica y cuáles no, y dónde está lo principal y qué es lo secundario. Y fue Shimon justamente el que hizo la transición, rescató de los griegos eso, pero lo supo aplicar según nuestras tradiciones. Avanzo con algo más. Shimon HaTzadik, como les dije antes, además de ser una persona muy ilustre y muy especial, quiero que sepan que yo tengo algo, me da mucha cosa empezar el shibur con Shimon. Les voy a decir por qué. Yo estudié en una yeshiva que se llamaba Or Sameach. Or Sameach. Or Sameach es una yeshiva que hasta hoy en día existe. No sé si está donde yo estudié, eso fue hace unos 25 años. Y la yeshiva de Or Sameach, ahí fue cuando fue mi primer viaje a Israel, mi primer viaje de estudios, ¿no? Y quedaba justamente en la calle Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik 22, ahí quedaba la yeshiva de Or Sameach. ¿Y por qué se llama Shimon HaTzadik esa calle? Porque es la calle donde a unas cuadras está el Kever, la tumba de Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik fue enterrado en Jerusalén, para que se ubique más o menos en el barrio de Sanedria, si alguno no se ubica, abajo de Geula, bajando por la calle de Hezkel, uno baja hasta el final. Ahí hay una calle llamada Shimon HaTzadik, y Shimon HaTzadik, a la derecha, 2-3 cuadras, está la tumba de él. Hoy por hoy está en el territorio árabe, o sea, está en el barrio árabe. Mi yeshiva quedaba a 2 cuadras de la tumba. Yo estaba a 2 cuadras de los árabes. Bueno, y por eso para mí Shimon HaTzadik me trae muy bellos recuerdos, muy lindos recuerdos de lo que fue esa época de mi juventud. Les quería decir que Esperen, se me cae el celular, un minuto. Un segundo que se me cae el celular. Ahí está. Shimon HaTzadik, los 40 años que él fue Kohen Gadol,
La Gemara cuenta que, a pesar que no los milagros abiertos y manifiestos dejaron de existir en el pueblo de Israel, los milagros acontecieron ya durante la nebuá, durante la profecía. Después de la nebuá se acabaron los milagros abiertos. Pasaron a ser todos milagros ocultos, pero con la excepción de la época de Shimon HaTzadik. En la época de Shimon HaTzadik todavía existían los milagros abiertos. ¿Cuáles eran los milagros abiertos que acontecían? Les cuento, lo voy a resumir porque no me quiero extender. Habían 4 milagros que acontecían a diario en el Bet HaMikdash. El primero es el siguiente. El fuego que se utilizaba en el Mizbeach para hacer los coronot, ustedes saben que los sacrificios hay que quemarlos en el altar, se utiliza un fuego, había como una fogata en la base del altar, y ahí con ese fuego, en esas brasas, se quemaban los sacrificios, los animales. Ese fuego se encendía a la mañana, se traía leña. Lo que hubiera pasado por naturaleza es que el fuego se extingue, las brasas se consumen, y hay que volver a echar leña sobre el altar para mantener el fuego. Había que hacer sacrificio durante todo el día, ¿no? Desde la mañana hasta la noche. Sin embargo, durante los 40 años de Shimon HaTzadik, el fuego no se consumía. Se echaban unos leños a la mañana y duraban todo el día milagrosamente. Otro milagro, que había una vela, que era la famosa vela occidental de la menorá, del candelabro del templo. Esa vela la prendía Shimon HaTzadik a la mañana y duraba todo el día hasta el día siguiente, 24 horas, y no se apagaba. El aceite no se consumía. Y aunque se consuma, pero duraba hasta el otro día, después de 24 horas. El resto de las velas sí se apagaban. Tenía 7 brazos. 6 brazos, la mecha se apagaba, porque una vez que se acaba el aceite, la vela se apaga. Menos la vela occidental. A pesar de tener la misma cantidad de aceite, sin embargo, perduraba las 24 horas durante la época de Shimon HaTzadik. Otro milagro más que acontecía era, esto sí pasaba en Yom Kippur únicamente. En Yom Kippur el Kohen Gadol tenía que hacer un sorteo y entre 2 chivos, uno destinarlo a Hashem, un corbán para Dios, y otro era el chivo la Azazel. A la Azazel era una especie, digamos, de lugar donde ahí se venía a simbolizar a los pecados, y se llevaba el chivo para arrojarlo y despedazarlo ahí en ese territorio de Azazel. Y eso para decidir cuál chivo iba para qué lado, había una cajita, el Kohen Gadol metía la mano dentro de la cajita y sacaba un papelito. El papel que decía la Shem, y se lo asignaba a un chivo. Y el papel que decía la Azazel, se lo asignaba al otro chivo. Durante los 40 años de Shimon HaTzadik, los 40 años, Shimon metía las 2 manos, ¿no?, en la cajita, para agarrar los 2 papelitos, de la mano derecha y la mano izquierda. Siempre el de la mano derecha era el de Hashem. Y siempre el de la mano izquierda era Azazel. La mano derecha simboliza la mano del Gesed, la mano del favor, la mano de la piedad y la misericordia de Hashem, es el Yemin. Siempre salía el de la derecha, el Korban de Hashem. Era azaroso ese sorteo, no es que lo Shimon lo hacía intencionalmente, él no veía lo que estaba escrito adentro y se mezclaban los papeles. Sin embargo, Shimon sacaba casualmente siempre la derecha. Y además también cuando Shimon hacía el servicio del Yom Kippur en el Beit HaMikdash, había una cinta que estaba colgada, una cinta roja, de una seda roja que estaba colgada en el Beit HaMikdash, y durante el servicio esa cinta se iba convirtiendo en blanca, se iba emblanqueciendo, milagrosamente, nadie lo tenía y nadie lo pintaba. La cinta se convertía de roja a blanco. Y esa era una señal de Dios que estaba perdonando al pueblo. El rojo es el color de la impureza, es el color de la sangre, es el color del juicio, y el blanco es el color de la pureza, es el color de la piedad, de la misericordia. Y por eso cada Yom Kippur se convertía esa cinta de roja en blanco durante los 40 años de Shimon HaTzadik. Y así fue hasta que Shimon murió. Una vez que Shimon murió, todos esos milagros ya no acontecían frecuentemente. Algún que otro milagro cada tanto sucedía, pero ya no era una constante en el Beit HaMikdash. ¿Por qué digo todo esto? Esto es muy importante saberlo.
Lo importante es que sepamos que la transición, porque siempre está la cuestión de cómo sabemos que la Torá que tenemos es la misma que la que recibimos. Pasaron muchos años, pasaron milenios. La prueba que la Torá, la cadena de transmisión de la Torá pasó intacta, era justamente los milagros que Dios mostraba entre los nexos de era y era. Entre etapa y etapa, entre fase y fase del pueblo de Israel hubo un nexo, un conector. Shimon HaTzadik fue el conector y Hashem demostró a través de estos milagros que estaba contento con Shimon y todo lo que él decía era exacto lo que él había recibido de sus maestros, Ezra, Nehemia, Haggai, Malachi, etc. Por eso digo todo esto para reforzar digamos, nuestras convicciones, que la Torah nuestra es una Torah celestial, es una Torah divina, transmitida por personas también a su vez muy angelicales, muy, muy especiales, y la aprobación de Dios se manifestaba a través de estos milagros. El fin de la historia de Shimon HaTzadik no es tan alegre como su vida. Lo que voy a decir a muchos les va a generar cierto estupor, cierto asombro. Pero lo tengo que decir porque la Gemara lo cuenta y la Gemara lo cuenta para aprender y para la Gemara es fiel, la Gemara no disfraza ni dibuja, la Gemara cuando tiene que decir algo no bueno lo dice, porque justamente nuestra Torah es una Torah emet, la Torah de la verdad, y está para aprender y corregir los errores. Cuando muere, antes de morir Shimon HaTzadik, el año que iba a morir, Shimon anuncia, este año yo muero. Él sabía que este año iba a morir. ¿Cómo sabía? Le preguntaron, ¿y usted, Shimon, cómo sabe que va a morir? Dijo, yo cada año que entro al Kodesh HaKodashim en Yom Kippur, hay un sabio que me acompaña vestido de blanco. Entra conmigo y sale, y sale conmigo. Este año el sabio estaba vestido de negro. Entró conmigo, pero no salió conmigo. El sabio representaba la Shejinah, la divinidad de Dios, que lo acompañaba a Shimon en su entrada y salida del Kodesh HaKodashim. Y siempre era blanco, porque era puro. Y era un reflejo de que Hashem estaba con Shimon. Pero ese año Shimon vio la figura, esa imagen que lo acompañaba a Shimon, era una imagen negra, oscura. Y Shimon lo entendió como un presagio de su fin. Así que Shimon anunció que iba a fallecer, y así fue tal cual. Termina Yom Kippur, termina Sukkot, a los 7 días Shimon se enferma, y a los 7 días fallece. Antes de morir, Shimon anuncia quién lo iba a suceder, a heredar. Normalmente el Cohen Gadol le transmitía la Keunat Torah a sus hijos. Y así fue como Shimon tenía 2 hijos, uno era Shim'i y el otro era Jonio. Y Shimon anunció que el hijo que lo iba a heredar iba a ser el segundo, Jonio. Shim'i era el mayor, Jonio era 2 años menor que Shim'i. ¿Por qué Shimon eligió al segundo y no al mayor? Evidentemente, el segundo se ve que era más calificado. Entendió Shimon que Jonio era más adecuado, más sabio, y iba a ejercer la Keunat Gdolá con mayor responsabilidad que su hijo Shim'i, que era el mayor. La Gemara cuenta, después que, digamos, de dejar dicho esto, de anunciar esto, Shimon falleció, y su hijo Jonio tenía que empezar a ejercer la Keunat Gdolá. Y como dijimos antes, era un puesto muy especial, era un puesto muy elevado, era lo máximo, la autoridad máxima del pueblo de Israel en aquel entonces. Pero ¿qué pasó? Jonio se dio cuenta que su hermano Shim'i, el mayor, empezó a celar, envidiaba la condición de su hermano menor. Entonces Jonio decide cederle la Keunat Gdolá a su hermano mayor. Y se la cedió. Y le dijo, mira, papá dijo que iba a ser yo, pero yo veo que a vos esto te duele y te ofende, así que prefiero que seas vos y no yo. Shim'i agradece la concesión de la Keunat Gdolá y tiene que empezar a ejercer, ¿no? Pero, como dijimos antes, el que más conocía la Keunat, el servicio, era su hermano menor.
Entonces su hermano menor tenía que enseñarle a su hermano mayor cómo hacer el servicio. Y ahí cuenta la Gemara otra actitud muy interesante, que Jonió, a pesar de haberle cedido la Keguná Gedolá a su hermano mayor, con todo eso sintió también a su vez unas ganas de ser él el Cohen Gadol, porque el papá lo había designado a él, nada más que él se resignó, él le cedió a su hermano para que su hermano no lo envidie, pero él se quedó con las ganas de ser Cohen Gadol. Y entonces cuenta la Gemara que Jonió, al enseñarle a su hermano Shimí cómo hacer el servicio, se lo enseñó mal, a propósito. ¿Para qué él se lo enseñó mal? Para que Shimí, cuando haga el servicio, se equivoque, quede mal delante de los sabios que supervisaban el servicio y según lo que cuenta la Gemara, lo tenían que matar, porque el pecado del Cohen Gadol cuando ejercía mal el servicio era la pena capital. El Cohen Gadol no podía equivocarse. El error del Cohen Gadol era la muerte. Y así fue como que Jonió le enseñó mal. ¿Qué es lo que le enseñó mal? Además es algo muy interesante. ¿Qué le enseñó mal? Le dijo así, cuando vayas a hacer el servicio tenés que ponerte estas prendas. ¿Qué ropas le dio? Le dio ropas de mujer. Le dio una ropa de mujer, una especie de blusa y un atuendo, una túnica de mujer, una tunda de cuero y una blusa. Y Shim'i, medio ingenuo, se ve que no sabía bien cómo era el servicio, se puso las ropas de mujer. Jonió, cuando lo vio a Shim'i vestido de mujer, ejerciendo la Keuná en el Beit HaMikdash, manda a llamar a los sabios y le dice, observen a Shim'i, mi hermano mayor, miren cómo está vestido. Entonces los sabios enseguida le llamaron la atención, ¿qué haces con esas ropas? No se pueden poner ropas de mujer. Entonces Jonió le dice, ¿saben por qué se puso esas ropas? Se puso las ropas porque cuando él asumió la Keuná Gdola, yo se la concedí, le prometió a su esposa que cuando iba a hacer el servicio se iba a poner las ropas de ella. Y la esposa quedó muy agradecida. Un minuto. Yo después le pago. Entonces, imagínense digamos, digamos, la escena de aquel momento. Los sabios enseguida lo bajaron de la Keuná Gdolá a Shim'i y le dijeron, ¿cómo vas a ejercer con ropas femeninas? Entonces Shim'i le dije, no, fue culpa mía, yo no sé de esto, a mí me enseñó Jonió, Jonió me enseñó a mí. Y los sabios empezaron a ver, ¿qué está pasando acá? Empezaron a investigar, hablaron con la esposa de Shim'i, hablaron con Jonió, hicieron un interrogatorio, y al final la verdad salió a la luz, y lo que se descubrió fue que Jonió había engañado a su hermano, para que los sabios terminen matando a su hermano y él acceder a la Keuná Gdola. Ya esta vez, digamos, sin su hermano mayor, ilegítimamente. Y cuando los sabios descubrieron eso, quisieron matar, como una especie, digamos, de castigo o reprensión, a Jonió. Y Jonió tuvo que escaparse, y Jonió se escapó. Se escapó a Egipto, que era una ciudad, era un país muy importante en aquella época, y la capital de Egipto era Alejandría, y allí Jonió, una vez allá está fugado allá, elevó un nuevo altar, digamos una réplica del Beit HaMikdash en Alejandría, un templo que duró muchísimos años, siglos duró el templo de Alejandría, y la Mishnah lo llama como Beit Jonió, la casa de Jonió. Y allí el Cohen Gadol, entre comillas, de ese templo era Jonió. O sea, Jonió se quedó con las ganas de ser Cohen Gadol. Como no pudo ser en Jerusalén, terminó siendo en Alejandría, algo que no estaba bien visto, porque no se puede tener un segundo templo. El único templo era el de Jerusalén, no el de Alejandría. Y ahí termina el relato de la Gemara, un templo, el de Alejandría, que causó mucha polémica, mucha discusión. Empezaron a darse un montón de casos de gente que empezó a ofrecer sus ofrendas ahí en Alejandría, y había discusiones si servían, si no servían. Una historia de nunca acabar, fue algo tremendo. Me pregunta qué Gemara es. ¿Qué Gemara es? La Gemara la trae en Menajot Kuftet. La palabra Menajot 109. No sé quién es M. ¿Será Martín? Menajot 109. Ahora, de acá los sabios extraen. Marcelo Kleiman, sí. Menajot Kuftet, Marcelo. Menajot Kuftet. De acá los sabios extraen lo siguiente, la siguiente lección. La lección es la siguiente. Ojo con dos cosas. Ojo con dos cosas.
Número uno, la posición de Cohen Gadol es una posición muy especial. Es una autoridad, como dijimos antes, rabínica, es una autoridad espiritual, es una autoridad que en aquel momento inclusive era una autoridad política. Y aquella persona que sube, que es elevado a aquel puesto, el puesto principal, no se lo puede bajar más. Aunque esté equivocado, no se lo puede bajar. Hay que mantenerlo en su posición. La única forma de que pierda su posición es únicamente, la pena capital, la pena de muerte. Por eso Jonió buscó que a Shimi, su hermano, lo maten, porque únicamente muriendo Shimi, Jonió podía acceder a la Keuna Gdolá. Y otra cosa más, dice la Gemara, ojo con los puestos políticos y los puestos espirituales que son delicados, que despiertan envidia, que despiertan celos, y una persona con tal de acceder o mantenerse en esos puestos puede cometer cualquier tipo de infracción hasta provocar la muerte de un hermano, algo que no se puede. Estamos hablando de los hijos de Shimon Hatzadik, no se puede ni repetir lo que estoy diciendo, pero la Gemara lo cuenta, yo no es un invento mío. Y la Gemara lo cuenta para mostrarnos hasta dónde llega la sed de poder y de autoridad que tiene el ser humano. Por supuesto, en los altos niveles que ellos tenían, pero hay que tener mucho cuidado cuando uno manipula este tipo de jerarquías, porque traen consigo, emparejan muchas dificultades a nivel del ego del ser humano, y hay que tener muy cautelosos cuando se juega estos puestos, cuando se baja uno de un puesto, cuando uno pretende un puesto, porque uno es capaz de hacer cosas que jamás en la vida las hubiera hecho con tal de acceder a esos puestos jerárquicos. Eso dice la Gemara. Cuidado con el tema de las autoridades, porque son puestos delicados, sensibles, y afectan mucho al honor de la persona, y hay que hacer lo posible para evitar cualquier movimiento, cualquier desplazamiento, porque puede traer severas consecuencias. Bueno, con esto termina la vida de Shimon Hatzadik. Espero que les haya gustado. Falta mucho, la semana que viene, si Dios quiere, seguimos con el siguiente sabio de Israel, el siguiente Tanaíta. Les cuento, para mí, les digo, fue muy interesante aprender esto y también espero haberlo transmitido bien. Y con la ayuda de Hashem, la semana que viene seguimos con Antignos Ish Soho, el alumno de Shimon Hatzadik. Y ahora sí, si quieren liberar los micrófonos, si alguno tiene que hacer un comentario, es el momento ahora para hacerlo. Les agradezco la atención y disculpen toda la demora en el shiur. Y, a ver, un minuto. Un segundo, ¿eh? Ahí está. Don Isaac, le liberé el micrófono. ¿Le gustó el shiur? Muchas gracias, bárbaro. Muy, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Muchas gracias. Ah, bueno, gracias. Ahí está la tía Tere. Hola, tía, ¿qué tal? No te puedo liberar el micrófono. No sé ni cómo se libera esto, perdón, ¿eh? Abajo a tu izquierda. Pero si yo supiera manejar esto, sería otro mundo. Pero no tengo mucho dominio de esto. Baruch Hashem, manejás otras cosas mejor. Ahora estoy, Ramón. Ahí está. Bueno, Me Mariana, se haya encantó, gustado. espectacular, muy bueno. Bueno, está bien, Muy, bueno. muy interesante, muy bueno. Me encantó. Ramón, nos haces Sí, acordar a los primeros cursos, ¿te acordás? Sí, me acuerdo No, de está todo. muy bueno aprender cosas nuevas. Para mí todo era nuevo. Sí. Me tuvo como muy expectante, Atrapada. muy atrapada. Me encantó. Así Está que bien. bueno, agradezco y Te felicito por Andrea la preparación. también por la propuesta. Por las ideas que tiene. Sí. Muy bueno. Es verdad. Ella da las ideas y te hace trabajar a vos, ¿eh? Exactamente, me hizo estudiar, me hizo agarrar los libros, no paré. Como si fuera que yo. No, pero muy bueno. Bueno, Muy bueno. Está bien. pero muy interesante. Bueno, me alegra. Muy interesante. Bueno, me alegro. Toda esta parte es muy interesante. Sí, la historia nuestra es muy rica, es hermosa. Ahí está Quique Blanca, usted siempre quiere hablar. ¿Cómo le va, Quique? Tiene el micrófono habilitado. ¿Cómo está? Gustó mucho. Nunca. No se le escucha nada. Muy bueno. Bueno, me alegro, usted está bien. Bueno, si Dios quiere. Bueno, me alegro, la semana que viene seguimos con la ayuda de Dios. Está mi prima Zulema también, que la saludo.
y está la rabanita Esther Saca, me parece también. Sí. Un gran saludo para la rabanita Esther. Placer, me encantó, Ramón, te Bueno, felicito.